Dios, gracias por este día. Gracias por la oportunidad de comenzar el año en tu presencia, aprendiendo acerca de cosas importantes, cosas muy prácticas para la vida. Y Dios, sabemos que en este tema acerca de la relación entre el cuerpo y el alma, el inmaterial y el material, Dios, para nosotros es posible que algunos que estoy tocando su becerro de oro, que eso es, han tenido mucho refugio en un diagnóstico de un trastorno, algo así. Pero Dios, lo que más que queremos hacer es pensar bíblicamente y vivir a la luz de lo que tu palabra nos enseña acerca de esa relación. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a ser enseñables, humildes, y puedes recibir la gloria en toda esa conversación. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, en esta mañana vamos a continuar nuestra serie acerca del cuerpo y el alma, o mejor dicho, el material, el parte material y el parte inmaterial de nosotros, de nuestro ser, y cómo funcionan juntos, cómo juegan juntos, digamos. Pero en esta conversación tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que despertar a la realidad del mundo en donde vivimos. Tenemos que despertar. Un día, un pescado grande estaba nadando en el agua y pasa dos pescaditos. Y el pescado grande dice a los pescaditos: hola chicos, ¿cómo está el agua? ¿El agua o el agua? El agua, dije correcto. ¿Cómo está el agua? Y no respondieron y el pescado sale. Y los dos pescaditos, después de salir, el grande dice: ¿qué es el agua? ¿Qué es el agua? Es decir, ellos estaban tan acostumbrados de nadar en agua, pues ni siquiera sabían qué era, porque era como su ambiente y ellos no sabían que estaban nadando en algo. Y realmente eso es lo que ha pasado con nosotros en nuestra cultura. Vivimos en una cultura que es tan llena de actitudes y terminologías psicologizadas que realmente muchas veces no nos damos cuenta que esas cosas no son bíblicos. Y hablamos y usamos palabras en nuestro día a día que no son bíblicos para nada, pero es que estamos tan mezclados o metidos en la cultura psicologizada que realmente ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo. Y hemos dicho, o yo he dicho, en las últimas 2 semanas cosas así, que la enfermedad mental es un mito, que la psicología y psiquiatría no están fundamentalmente basados en ciencia o hecho, y que esos diagnósticos mismos muy a menudo son etiquetas o palabras que realmente inventados y dado a cosas espirituales. Y para muchos de ustedes esa serie ha traído mucho shock, porque ¿cómo así? Es que ¿cómo así que eso no existe? Pues no estoy diciendo que no hay problemas, pero estoy diciendo que la terminología no ayuda para nada. Y la verdad, lo que estoy haciendo en esa serie, estoy cuestionando cosas que jamás en su vida han cuestionado. Han aceptado, porque es el agua donde nadamos, digamos. Y para otros de ustedes, viniendo de un trasfondo carismático, el agua es diferente. El agua es de otra variedad. Es que todo es espiritual y nada es el problema corporal, y el cuerpo es el problema, y cualquier enfermedad es resultado del pecado o peor, una opresión demoníaca. Entonces, para ustedes de ese trasfondo, cuando hablamos de la relación entre cuerpo y alma, hay otro tipo de shock, porque es que hoy yo pensaba que todo era lo mismo. Pero lo interesante es cuando estamos hablando de los errores de las iglesias carismáticas, o estamos hablando de los errores de los psiquiatras y psicólogos, los dos
perspectivas falsas están intentando responder a la misma pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esa es la pregunta, ¿no? Y las iglesias carismáticas, es un demonio, es un pecado, es otra cosa. Los psiquiatras que rechazan todo del espiritual dicen, no, es una enfermedad, es un trastorno, es algo así. Entonces, los dos están tratando de responder a la pregunta, pero en maneras diferentes. Estamos buscando explicaciones para nuestras acciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Estamos buscando causas y para motivos o motivaciones, digamos. Y bíblicamente no es mal buscar motivos por lo que hacemos. Eso no está mal. Debemos estar buscando motivaciones y causas para lo que hacemos. Porque el Señor dice que cuando Él viene en juicio, Él va a revelar nuestros motivos. Entonces nosotros debemos estar pensando, ¿por qué lo que hago? Pero el problema para nosotros es que nosotros caímos, o nosotros estamos en la línea de Adán y Eva. Es decir, al igual que ellos, cuando estamos confrontados con las razones detrás de nuestras acciones, instintivamente buscamos una manera de excusar a nosotros mismos de la culpabilidad y buscamos una manera de ser víctima, no pecadores. Para Adán fue la mujer que tú me diste. Eso es lo que dijo cuando estaba confrontado con su pecado. Que dijo, es la mujer que tú me diste. Y realmente está diciendo que no es mi culpa que pequé, era la culpa de ella, y más que todo fue tu culpa, Dios, porque tú me diste esta tentadora. Y para Eva, su cabrillo expiatorio fue el serpiente, la serpiente. La serpiente me engañó, dice. Para Aarón fue el pueblo de Dios. Cuando estamos hablando, ellos hicieron el becerro de oro que dijo, me lo dieron, el oro, y lo eché al fuego y salió este becerro. La verdad no tengo ni idea cómo estamos aquí, pero ese pueblo es duro y pecaminoso, pues tú sabes eso, Moisés, ¿no? Para nosotros hoy en día, muchas veces es un trastorno mental que culpamos. Yo no soy un borracho, yo tengo una enfermedad que se llama alcoholismo también. Es decir, yo no tengo una incredulidad pecaminosa en Dios, yo tengo un trastorno de ansiedad. O decimos, yo no cumplí mis tareas en la escuela porque yo tengo un trastorno de atención. Esa es la razón que no cumplí lo que tuve que cumplir. O hoy en día en las iglesias carismáticas no es un trastorno, es un demonio. Yo no soy una persona egoísta y airado. Yo tengo un demonio de ira que me afecta, que está poseyéndome. Yo soy una víctima cuando estoy cometiendo inmoralidad o estoy lujuriando. ¿Por qué? Porque yo tengo un demonio de lujuria. Pero en estas maneras y un millón de otras maneras, estamos tratando de explicar por qué estamos haciendo lo que hacemos, pero estamos haciendo en una manera que no puede ser mi culpa. No puede ser mi culpa que estoy haciendo esas cosas, pero es interesante que cuando culpamos esos supuestos trastornos biológicos o aún demonios, si aceptamos que Dios es el creador soberano de todo, lo que estamos diciendo cuando culpamos un trastorno es que realmente somos como Adán. Pues no es mi culpa, Dios, es el trastorno, el problema biológico que tú me diste. O cuando estamos diciendo que todo es un demonio, realmente lo que estamos diciendo que claro, el Señor es soberano sobre los demonios. Entonces, si estamos diciendo, no es mi culpa, son los demonios, estamos diciendo, son los demonios que tú permitiste
afectarme. Realmente somos Adán y Eva, haciendo la misma cosa, culpando a Dios. Y nosotros todos vamos a responder a esa pregunta, a causalidad, o respondemos todo el tiempo de esa respuesta de pregunta de causalidad. Y si respondemos en una manera inadecuada o incorrecto, interesantemente no hace nada para cambiar el juicio de Dios en el día que viene. 1 Corintios 4, 3 y 5 dice lo siguiente. Estoy hablando de es que si yo digo, no es mi culpa, es demonio, no es mi culpa, tengo trastorno, no es mi culpa por cualquier otra razón, no es mi culpa porque estoy cansado, no es mi culpa porque tengo hambre. Esas cosas, aun si estamos autoengañados y nos convencemos que no es mi culpa, ¿sabes qué? El Señor no está afectado en ninguna manera de eso. Su juicio sigue igual. Y sabemos eso por versículos como 1 Corintios 4, 3 y 5. Y Pablo está hablando, él dice, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque yo no estoy consciente de nada en contra mía. Pero, ¿qué está diciendo Pablo? Si ustedes dicen algo de mí, eso no me afecta para nada, porque mi conciencia es pura, es limpia. Yo no veo ningún problema. Pero note lo que dice, pero no por eso estoy sin culpa. Aún si estás convencido que todo lo mal que estás haciendo es por un trastorno, pues el Señor dice, pues no me importa lo que dices, voy a juzgarte por lo que haces. Entonces, el punto es no estar autoengañado, es decir, pensar bíblicamente en qué es la causa por lo que hago. Y dice, pero por eso, y no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes del tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Es decir, Él no está engañado aún sin nosotros. Entonces lo que yo quiero hacer es quitar esas excusas que tenemos para que podamos pensar bíblicamente. Y tenemos que hacer un resumen un poco y lo que estamos hablando del cuerpo y alma tiene implicaciones grandes, la verdad, en la vida. Entonces, somos seres bipartitos, tenemos dos partes, inmaterial y material. El material es el cuerpo, somos físicos, el cuerpo es bueno, Dios lo creó bueno, pero después de Génesis 3, el cuerpo está maldito, hay dolor, fatiga, la muerte entra la escena. Y cuando estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de cosas que puedes tocar, cerebro, órganos, músculos, huesos. Eso es el cuerpo. Si tú puedes tocar, eso es el cuerpo. Pero el inmaterial, el alma, el espíritu, el hombre oculto, el hombre interior, la voluntad, la mente, el corazón, eso es siempre, la Biblia usa todas esas palabras para hablar del parte inmaterial. Pero están bien interconectados. Entonces, el punto de hoy es cómo el cuerpo afecta el espíritu. La próxima semana vamos a hablar del otro lado, cómo el espíritu afecta el cuerpo. Pero hoy vamos a hablar cómo el cuerpo afecta el espíritu. Y porque están tan interconectados, tenemos que ser sabios cuando tratamos este tema y abordamos este tema, porque no podemos ser simplistas en declarar que algo es meramente físico o meramente espiritual. Tenemos que tener cuidado. Porque problemas de consejería realmente puede ser física o físicos, espirituales o una combinación de los dos. Y no es siempre fácil determinar cómo es. Eso es porque todos los problemas físicos están acompañados con cosas espirituales. Voy a explicar. Y muchos problemas espirituales
tienen efectos físicos. Pero hoy vamos a hablar de los problemas físicos y el papel que juegan o que tienen en términos de causación y cómo el cuerpo afecta el corazón inmaterial. Y voy a usar la palabra corazón, no el órgano, pero como nosotros entendemos, el parte como inmaterial. Pero primero tenemos que recordar que el cuerpo es la mediador de las acciones que tomamos. El cuerpo no es el iniciador. No es el iniciador. Y como el mediador, el cuerpo ni es la fuente de la fe ni del pecado. El cuerpo, la cosa física, puede ser fuerte y saludable, puede ser enfermo y débil, puede ser débil en el sentido que tiene deseos naturales que necesitan estar satisfechos constantemente. ¿Cómo así? Hambre, sed, sueño. Esos son deseos corporales, son deseos físicos. Y cuando sabemos, la verdad lo difícil es, ¿cómo sabemos si es algo físico o espiritual? Las cosas físicas, y yo terminé la semana pasada hablando bien rápido de esto, y es por eso yo quería comenzar aquí. Las cosas físicas van a aparecer en categorías amorales. Amorales, es decir, donde la Biblia no pronuncia ningún veredicto ético. Es cuando estamos pensando en la causa. Las cosas físicas son categorías que la Biblia no dice nada de eso. Por ejemplo, cualquier comportamiento que es, mejor dicho, una debilidad o una enfermedad que es físico, es corporal. Hay una diferencia entre el corazón, como entendemos esa palabra de inmaterial, y el intelecto. Hay una diferencia entre el intelecto y el corazón. Y eso es porque estoy usando la palabra corazón. Yo podría usar la palabra mente, pero la primera semana yo usé la palabra mente y mucha gente me hace creer, pues la mente, pues eso es que de síndrome de Down y eso es mental. Pues ok, pero nosotros usamos la palabra mente como pensamientos y como vemos el mundo y todo. Pero el corazón es porque estoy usando esa palabra. El corazón no es simplemente un conjunto de habilidades intelectuales. La memoria, la lógica y las habilidades cognitivas no son en sí mismas funciones morales, así que le pertenecen más a la categoría del cuerpo. Cosas como huesos rotos, retrasos mentales como autismo y síndrome de Down, la memoria, sentimientos, sentimientos de pánico o tristeza. No estoy diciendo que la causa de esos sentimientos de pánico, pero el sentimiento en sí es físico. La fatiga, la salud, la función cognitiva, la inteligencia, la habilidad de razonar, problemas de sueño, cambios de peso, sentimientos de inquietud y problemas de concentración son físicos. Son físicos. No es un pecado olvidar. No es un pecado no poder pensar bien o razonar cosas bien. No es un pecado tener disabilidades cognitivas como síndrome de Down. Eso no es pecado. Experimentar el dolor es físico. Ser emocionalmente insensible no es necesariamente pecado. Puedes regocijar y estar emocionalmente entumecido. ¿Ok? No, pues estar ahí emocionalmente frío en sí no es necesariamente mal. Estamos hablando del hecho que está pasando. La razón por qué está pasando de pronto es pecaminoso, depende de la situación. Pero en sí eso no es un pecado. Entonces la pregunta que tenemos que responder es, ¿el problema físico causa nuestro comportamiento
o problemas de actitud o el problemas de actitud, deseos, efectos y cómo procesamos y interpretamos la vida? ¿Las cosas físicas pueden causar estas cosas? ¿Qué es la causa? Porque la causa implica la cura. La causa implica la cura. Y es importante decir, el cerebro puede causar ciertos comportamientos. Puede causar alucinaciones. Puede causar pensamientos desordenados. El cerebro puede causar dificultades de hablar. Todo cosas que nosotros decimos que son debilidades. Y también problemas físicos pueden afectar, no dije causar, puede afectar el alma y el corazón. Es decir, si alguien tiene discapacidades físicas graves, eso puede guiar a alguien o llevar a alguien a estar afectado emocionalmente. Y algunas enfermedades biológicas tienen cosas como depresión como sus efectos secundarios. Por ejemplo, hipotiroidismo y Parkinson. Pues por esa enfermedad física hay efectos físicos que puede ser la tristeza. Algunas medicamentos tienen depresión como un efecto secundario, que significa que físicamente estás más propenso a ser deprimido si estás tomando este medicamento. En cualquier de esas condiciones, el cuerpo puede influenciar, eso es la palabra clave, en cualquiera de esas condiciones el cuerpo puede influenciar el corazón. Cuando es saludable, el corazón puede alabar a Dios por su regalo de la salud. Es decir, si mi cuerpo está bien saludable, mi corazón, mi hombre interior, puede alabar a Dios por su regalo de la salud, o puede responder en orgullo y olvidarse de la provisión del Señor. Cuando el cuerpo es débil o físicamente enfermo, el corazón puede declarar que es fuerte en el Señor o puede amargarse contra Dios. Es decir, puede influenciar mi corazón. Y es importante también notar que el pecado puede atacar estratégicamente las debilidades del cuerpo para tentarnos a pecar. Una de las estrategias más exitosos del pecado es tomar deseos corporales naturales y usar esos deseos para gobernarnos. Es decir, el cuerpo tiene un deseo natural para la comida. Si no comes, mueres. Pero, ¿qué hace el pecado? Porque querer comer es natural y apropiado. Pero cuando ese deseo para la comida está gobernado por el pecado, eso puede convertirse en bulimia, anorexia o la glotonería. La necesidad física para el descanso y el sueño, cuando dominado por el pecado, se convierte en la pereza y la pobreza. La depresión orgánica puede afectar un corazón susceptible y provocar desespero, desesperanza y una perspectiva no bíblica de uno mismo. Es decir, la depresión mismo es algo físico, pues la persona está bien cansado, la persona no quiere comer, la persona, sus sentimientos están afectados. Y hay algunos de ustedes que de pronto están más físicamente propenso de estos efectos físicos. Pero ¿sabes qué? Esa depresión orgánica, estamos hablando de depresión que realmente es orgánica, que viene de Parkinson, que viene de un efecto secundario de un medicamento. No estamos hablando, ni hemos tocado de la categoría de depresión que es puro espiritual.
Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero lo que está pasando en esas situaciones donde realmente es orgánica la causa de esas cosas físicas, la verdad está para un corazón susceptible y débil, hombre interior débil, eso puede terminar en un montón de pecados. La depresión proporciona una oportunidad ideal para que la incredulidad gane terreno y debilite la capacidad de la persona para resistir la tentación. Tristemente, nuestros corazones pueden distorsionar la depresión y convertirla en algo consumidor y que provoca una culpa caracterizada por el desespero, la falta de esperanza e incluso la ira. Es decir, escúchame muy bien, el cuerpo puede hacerlo más fácil pecar. Puede crear un ambiente donde el pecado del corazón fácilmente surge o sale. Eso es importante. El cuerpo puede hacer el ambiente o crear un ambiente ideal para lo que ya estoy en mi corazón salir. El dolor físico, yo siempre hablo así, es como un campo lleno de tierra. Viene el sol, viene la lluvia, viene el calor, ¿y qué pasa? Las semillas comienzan a crecer. ¿El sol puso esa semilla allá? ¿La lluvia puso esa situación o esa semilla allá? Ni el calor, pero crearon un ambiente ideal para lo que ya estaba a crecer. Y eso es lo que está pasando. Si yo tengo dolores físicos, si yo tengo cosas de depresión donde mis sentimientos son bajos y todo, eso es el sol, eso es la lluvia, eso es el calor. Y cuando mi niño está perdiendo su mente y llorando hasta 3, 4 de la mañana y estoy siendo más y más enojado porque yo no puedo dormir y estoy tan cansado. Mira, tu niño no puso esa ira en tu corazón. Tu niño es la lluvia, tu niño es el sol, tu jefe antipático es el calor que está creando un ambiente ideal para lo que ya está en tu corazón florecer y hacer su cosa. Pero es importante, el cuerpo no puede causar el pecado. El cuerpo no puede causar el pecado. Nadie se presentará ante de Dios en el día de juicio y tener una excusa para su vida impía. Nunca, nunca, nunca hay una excusa para el pecado. Tú nunca eres una víctima de lo que tú haces. Estamos hablando causalidad. Y cosas físicas nunca son la causa de mal comportamiento, pero puede influir. Si las cosas físicas eran determinantes, muchos pasajes de las Escrituras quedarían anulados. Si realmente un trastorno de ansiedad era algo físico que te obligaba a pecar, como tenemos versículos como Filipenses 4:6 que dice, por nada estén afanosos, o Mateo 6:25, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Y cuando alguien dice que no, yo tengo un problema tremendo con la ansiedad, es por el trastorno. Lo que hicieron en ese momento es, dijeron este versículo aquí, bórralo, porque no se aplica a mí, soy víctima. Ese versículo, realmente Mateo 6:25-33, pues eso realmente, eso no cuenta en mi Biblia, porque tengo trastorno de ansiedad. Pero lo que está diciendo es que no, la Biblia está diciendo eso, y tú no puedes evitar eso por una excusa física. Si realmente no tuviste la opción, si fue determinante, entonces Dios está preguntándoles a hacer algo que no es posible que hagan.
Está injustamente diciendo, cumple este mandato que es imposible cumplir. Y para un incrédulo sí es imposible cumplir. Pero para cristianos que tenemos el Espíritu Santo adentro, podemos obedecer cualquier mandamiento. Algunos pueden ser más difíciles cumplir, pero podemos glorificar al Señor. Una y otra vez, la Biblia afirma que nosotros somos responsables moralmente por cualquiera y todas de nuestras acciones. Caso cerrado. La amnesia, la ignorancia y otros problemas pueden limitar nuestra capacidad para comprender nuestro mundo y comunicarnos de forma eficaz, y pueden ser ocasiones potenciales para el pecado y pueden obstaculizar nuestra habilidad de resistir la tentación, pero no constituyen una excusa para el comportamiento ni para el pensamiento pecaminoso. Y nota, en las Escrituras no hay mandatos que dice no te enfermes. Porque normalmente eso está fuera de tu control. Normalmente. Porque si yo tomo drogas y esos efectos secundarios, pues vamos a hablar la próxima semana. Muchas veces el pecado resulta en problemas físicos. Pero no hay mandatos que no te enfermes, porque eso es algo pasivo. Estar débil físicamente, enfermo, no es pecado. Si contraes el cáncer, eso es pasivo. Lo contrajiste. Y si no fue por causa del pecado, como dije, ese ejemplo de drogas y los efectos de mis malas decisiones, digamos, eres en un sentido una víctima de esa enfermedad. Pues si yo estoy bien saludable hoy y la próxima semana yo voy al doctor y dice, tienes cáncer. Y yo como, uy, pues, ¿qué pasó? Pues yo no estaba buscando cáncer. Me buscó, digamos. Pues no busco, pues entienden cómo funciona. Pero mi punto es que eso fue algo pasivo. Yo contraí. Pero el pecado nunca es pasivo. El pecado nunca es pasivo. El pecado siempre es activo. Es o algo que haces o no haces. Eso es un pecado. Hacer algo que el Señor dice que no debes hacer, o no hacer lo que dice que debes hacer. Es siempre activo, siempre es una decisión que hacemos. Pero el problema es que muchas veces nosotros pensamos, pues yo no decidí hacer eso. Es porque a veces el pecado parece como una enfermedad, porque estamos tan buenos en pecar, pecamos tan fácilmente que a veces... Y también a veces el pecado nos gobierna, entonces se siente como una enfermedad, pero realmente estamos escogiendo lo que hacemos. Nadie va a presentarse antes del Señor en el día de juicio y poder decir, yo maltraté a mi esposa, o descuidé mis responsabilidades de trabajar duro, o yo no crié mis niños de una manera bíblica porque era bipolar. Y tener Dios responder, ay, qué pena, lo siento mucho. Entonces eso no cuenta para ti. Dios no va a decir eso. Dios nos juzga basado en lo que hacemos o no hacemos. Dios no nos juzga por lo que nos pasa. Pero de pronto otra pregunta que es, ok, pero si la biología no puede causarme pecar, ¿qué hacemos con las cosas genéticas? ¿La genética puede causarnos pecar? ¿Hay maldiciones generacionales? Es decir, si tu papá fue un alcohólico, ¿eso significa que también tú vas a ser o tú serás? O si tus padres eran gente muy enojados, ¿eso también dice que tú vas a estar una persona enojado? ¿O alguien puede estar nacido homosexual? Mira, Génesis 3 dice que todos de nosotros estamos inclinados a pecar.
Y de pronto también tenemos ciertas inclinaciones pecaminosos. Pero eso no significa que tenemos que hacer. 1 Corintios 9, 9 a 11. No. 1 Corintios 6, 9 a 11. 6, 9 a 11. Está hablando que la gente que no van a ir al cielo. Dice, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y versículo 11 es lindo. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueran lavados, pero fueran santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, aún si fui nacido homosexual, pues eso yo no creo para nada. Pero aún si fuera posible, esto eran algunos de ustedes. Pues claro, estoy nacido muerto en mis delitos y pecados. Dios no dice ser una mejor versión de ti mismo. No, dice muere a ti mismo y estar nacido de nuevo. Y ahora vemos que sí es posible, porque si eran algo de ustedes es que ya no son. Y otra cosa que por qué no estamos nacidos homosexuales es porque Romanos 1 dice que ese afecto para otras personas es un síntoma de idolatría, que exaltar el creado más que el creador. Entonces, si algo es un síntoma, eso no significa, eso no puede ser la raíz, es un efecto secundario de mi idolatría. Ese es el punto. Es decir, ese niño se nació ladrón. No, eso no, ladrar, uy, casi dije. Pero robar es una decisión que viene de un corazón codicioso. Es decir, el pecado, la raíz es un corazón codicioso. Homosexualidad es un síntoma de un corazón idólatra y que exalta su propia autoridad más que la autoridad de las Escrituras. Es un síntoma, eso no es el problema en sí. Por eso cuando estamos hablando con homosexuales, la meta no es que se convierten en heterosexuales. No, la meta es que glorifiquen al Señor y abandonen su pecado y su deseo para algo que Dios odia. Y es que arrepienten de poner otra autoridad más que por encima de las Escrituras que dice, no, yo determino qué es bien o mal. Eso es la raíz. Es que aman las cosas creadas más que el creador. Entonces, ¿alguien está nacido con una manifestación de un pecado? Eso es una tontería. Estamos nacidos idólatras. Estamos nacidos con un corazón que no quiere el Señor. Y eso tiene una multitud de manifestaciones. Y de pronto la tentación para ti en tu idolatría es diferente que para mí, pero el corazón es la idolatría. Ezequiel también 18:20 es muy similar a este argumento de genéticos, porque ellos están diciendo, la única razón que estamos en problemas es porque pues estamos cosechando el fruto de mis padres. Es decir, eso es un problema genético. Realmente yo no soy culpable, es de mis padres y no, eso no es justo. Y Dios dice, el alma, versículo 20, que peque, a esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Es decir, tú vas a morir por tu pecado. Tú no vas a morir por el pecado de otra persona, ni tu papá. Vas a morir por lo que tú haces. Para lo que tú haces.
Y puede que debido a tu predisposición genético o tu formación o cualquier problema físico, tu lucha en contra de ciertos pecados puede ser más difícil. Pero esas cosas nunca son determinantes, solo influenciales. Aún ellos con problemas cerebrales severos pueden usar dominio propio. La regla de oro es esta: si alguien es capaz de ser abusivo, verbal o físicamente, es capaz de entender que su comportamiento está equivocado. Esto no significa que sea fácil llamar al arrepentimiento a una persona que tiene su cerebro alterado, pero está diciendo, si ellos pueden hacer, ellos pueden entender que está mal o que no deben hacer. Y por eso, 1 Corintios 9, 27, Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo esclavizo o lo domino. Este es Pablo diciendo que él no permite que sus deseos naturales le gobierne y descalificarlo. Pues claro, tenemos tendencias hacia el pecado, pero ¿eso significa que esa es la razón por qué estoy pecando? Una persona deprimida todavía puede cumplir sus responsabilidades familiares y servir a otros en vez de estar gobernado por sus sentimientos, aunque sea más difícil. Una persona deprimida no quiere hacer nada normalmente, se siente horrible. Pero mi pregunta es, en esta mañana, después de trasnochar anoche, ¿quién estaba queriendo en sus sentimientos despertar temprano para ir a la iglesia? Pues yo no. Cuando yo me desperté esta mañana estaba bien fundido. Entonces en este momento estaba pensando, no, solo quiero dormir, estoy cansado, yo no quiero despertarme. No estaba pensando, la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia, es que yo no quería salir de la cama porque estaba muy cansado y me sentí bien cansado. Pero ¿sabes qué? En ese momento yo hice una decisión. ¿Quién va a gobernar mi cuerpo? Yo voy a esclavizar mi cuerpo y voy a salir de la cama y voy a vestirme y voy a ir a la iglesia, porque mi cuerpo no me domina. Y si yo hago una promesa a mis niños, vamos al parque mañana, y mañana llega y estoy completamente fundido, hoy me siento mal, ¿esos sentimientos me obligan a no cumplir? No, puedo cumplir a pesar de cómo me siento. Eso es siempre importante. Una persona con Alzheimer todavía puede tratar personas con amabilidad. No están obligados a ser odiosos. Un víctima de abuso sexual no está condenado a estar ansioso o temoroso por el resto de su vida, aunque de pronto sea más fácil estar así. Una persona con una enfermedad terminal todavía puede tener gozo y no quejarse. Pues no pasa mucho, pero es posible. Una persona con alucinaciones todavía puede someter esas alucinaciones a la realidad como presenta la escritura o no. Eso es una cosa interesante. Siempre la gente, pero esquizofrenia, ¿qué de eso? Pues normalmente una persona con esquizofrenia, pues eso es muy simplista, hay más detalle aquí, pero muchas veces ellos tienen una realidad que no es la realidad. Y cuando yo veo una cosa, o yo tengo una cosa que yo percibo que algo es así y no es, ¿qué hago yo? Yo someto lo que está pasando a la realidad de las escrituras y lo que es. Y si la persona rehúsa someter sus experiencias bajo lo que dice las escrituras, eso es pecado.
Y solamente porque estoy viviendo en un mundo de fantasía, pues a veces yo tengo que decir, pues eso no es la realidad que alguien me dijo, porque yo estaba en un grupo una vez cuando una señora creó un universo alternativo donde ese hombre estaba enamorada con ella y incluso había pedido su mano en matrimonio y el hombre está ahí, que pues no tengo ni idea qué está diciendo. Pero ella estaba convencida, 100%, no, eso sucedió, yo tengo el video. Pues no hay video. En ese momento está pecando porque no está sometiendo lo que es real, está inventando cosas que no son reales. Y nosotros como cristianos, mira, eso no está bien, eso no está bien, eso no es lo que sucedió. Y ella rehusó ver eso. Pues de pronto sus alucinaciones eran real. Pero yo puedo determinar si yo pongo toda mi confianza en esta o otra cosa. La misma cosa con sueños. Yo tuve un sueño que tiene ese significado. Está en contra de la Biblia, pero no importa. Yo experimenté algo. Bueno, somete tus experiencias a lo que dice la Escritura y no la Escritura a lo que dijo tu sueño. Y muchas veces, todavía podemos tratar personas con paciencia y amabilidad cuando tengo hambre, cuando estoy cansado o cuando es mi tiempo del mes, mujeres. Porque a veces es así. ¿Por qué estás ahí arrancando las cabezas de toda la familia? No, es mi momento del mes. Eso es físico, pero no es una excusa para ser grosero y torturar todos en tu alrededor. Es una decisión. Y es otra cosa que también tenemos que dar cuenta que cosas cuestiones que son realmente físicos, las cosas físicas realmente pueden revelar nuestros corazones. Pueden revelar nuestros problemas espirituales y ídolos. Y yo creo que hoy en día hay una aversión completa a cualquier tipo de dolor y sufrimiento y cualquier incomodidad. Esta aversión a cualquier sensación desagradable revela problemas espirituales, ídolos de pronto de comodidad, un fracaso a ver los propósitos de Dios en pruebas y tribulaciones, y un fracaso de entender que este mundo no es nuestro hogar. Hay algunos de ustedes que prefieren tomar un medicamento para no sentir dolor que lidiar con la raíz del dolor, o para crecer espiritualmente por medio del dolor. El Señor, eso es lo que estamos predicando en 1 de Pedro 1. El Señor usa sufrimiento. ¿Para qué? Para pulirnos, para probar nuestra fe, para refinarnos, para crecernos y madurarnos. Y nosotros es como el Señor está haciendo algo y estamos como, no, yo no quiero nadie de eso, solo quiero sentirme bien. Y si algo mal sucede, en vez de lidiar con eso, no, huyo de esa cosa. Eso revela algo, un ídolo de comodidad. Otra cosa. Y mi pregunta es, ¿por qué estamos tan obsesionados con la comodidad física y la salud? Les voy a decir algo que de pronto va a ser un shock. Todos de nosotros vamos a morir. Entonces, ¿por qué mi salud es tan importante? Lo que necesitamos es aprender a glorificar a Dios en cualquier estado de salud que tengo. Yo no estoy diciendo que no buscas una cura o una solución, pero ¿hasta qué punto? Sufrimiento no es siempre algo que debe estar escapado. Sufrimiento es un parte necesario de nuestra madurez o maduración. El punto de 1 Pedro es que la meta no es evitar sufrimiento, pero para sufrir bien y de una manera justa. Nosotros reflejamos nuestro Salvador cuando sufrimos bien. Pues yo no estoy diciendo que hay gloria en
tener un dolor de cabeza. Eso no es lo que estoy diciendo. Si tienes dolor de cabeza, pues tomar un ibuprofeno o Dolex. Bueno, eso no hace nada para mí, pero mi pregunta es, cuando estás enfermo, ¿qué es tu meta? ¿Estar sano o glorificar al Señor? Nosotros necesitamos aprender cómo morir bien. Vamos a morir. Cuando estás enfermo, ¿cómo procesas ese problema? ¿Qué Dios está tratando con ese problema? ¿Estás enojado con la enfermedad? ¿Por qué? ¿Estás deprimido porque tienes cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanto miedo de la muerte? Y si tenemos una enfermedad que no tiene cura, ¿qué hacemos? Confiamos en los propósitos del Señor y mantenemos una vida de obediencia. No gastamos todos los pesos que tenemos y viajamos a todos los países en el mundo y obsesionamos en encontrar una cura. Hay gente que hace eso. Tiene una enfermedad terminal y gastan todo su dinero y obsesionan tanto. ¿Y para qué? Para buscar una cura. Y aún si están sanados, ¿qué pasa? Van a morir de cualquier manera. Es que no está mal buscar una cura, pero está pecaminoso obsesionar y estar completamente lleno y ansioso todo el tiempo en la búsqueda de la salud física. Estamos enfocados solamente en las cosas, en los remedios externos, pero no el alma, no el corazón. Como cristianos tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, dándonos el poder para superar los problemas del cuerpo. La meta de la vida no es ser saludable. De pronto esa es una sorpresa para algunos de ustedes. Pero ¿qué implicaciones tiene para la consejería? Pues nosotros trabajamos con médicos, con alguien que entiende esos puntos, no con un médico que va a trabajar en contra de ti. Vamos a mandar gente al médico para descartar lo físico. Hay problemas biológicos, hipotiroidismo, deficiencias vitamínicas. ¿Qué son los efectos secundarios de los medicamentos que están tomando? La causa más frecuente físicamente de depresión son los efectos secundarios de otros medicamentos recetados. Presión arterial, medicamentos de corazón físico, medicamentos psiquiatras. Eso, muchas veces, el efecto secundario dice pensamientos de suicidio y depresión. Y yo no sé por qué estoy deprimido. Pues no es tan difícil. Mira los efectos secundarios de los medicamentos que están tomando. Y si la raíz del problema es físico, es interesante que nunca van a llamarlo bipolaridad. Si es algo biológico, se llaman por su nombre biológico. Y cuidado médico, aunque es importante, nunca es suficiente en sí para abordar los problemas que la gente tiene. Problemas que las personas tienen nunca son meramente físicos. Aun cuando los problemas son obviamente médicos, el alma siempre está afectado y necesitamos ayudar a los otros, aun con problemas físicos, lidiar con las tentaciones que vienen con esos problemas. ¿Cómo pueden responder al diagnóstico de cáncer? ¿Cómo pueden vivir en una vida obediente a pesar de los pensamientos y de la salud? De pronto, por ejemplo, una persona con cáncer necesita quimioterapia, pero también necesitan ánimo en el diagnóstico para que no estén gobernados por el temor, la ansiedad, la depresión y la ira. Pues están conectados. Pues de pronto hay problemas físicos, pero viene con esas muchas tentaciones espirituales. Nosotros no practicamos medicina si no somos médicos. No es mi trabajo ponerte en un medicamento ni sacarte de un medicamento. Eso es peligroso. Si alguien está convencido que sus antidepresivos y ansiolíticos
no están funcionando, aun si ellos deciden por su propia parte no dejar de tomarlos, deben consultar sus médicos para cómo salir en la mejor manera para minimizar los síntomas de abstinencia. Eso significa que yo no tengo entrenamiento y educación para performar una cirugía de cerebro, pero ¿sabes qué? También significa que tu médico no tiene, cuando él comienza a tratar el alma y no el cuerpo, está fuera de su carril. ¿Me hago entender? Y muchas veces hay una mezcla ahí. Un médico está diciendo que, ¿sabes qué? Tú necesitas tomar pastillas de ansiedad. ¿Por qué? No, para que te sientas mejor. Pues eso es un problema de alma. Eso no es una cosa médica. Yo quiero decir, porque tengo pocos minutos, yo quiero decir una cosa acerca de la teoría de imbalances químicas o desbalances químicas. Voy a leer algunas citas, digamos. Pero primero una historia. En 1965, en un documento publicado por el American Journal de Psiquiatría, un hombre que se llama Joseph Schildkraut propuso una teoría de desequilibrio químico de los trastornos afectivos. En su opinión, el fundador, digamos, de la teoría, se trataba, en el mejor de los casos, de una simplificación excesiva y reduccionista de un estado biológico muy complejo. También afirmó que en el momento de escribir este artículo no había pruebas que apoyaran o refutaran. El jornal Medical News Today dice, aunque los desequilibrios químicos en el cerebro parecen tener una asociación con los trastornos del estado de ánimo y las condiciones de salud mental, los investigadores no han demostrado que los desequilibrios químicos sean la causa inicial de estas condiciones. Hay un concilio para psiquiatría basado en la evidencia que dicen eso. A menudo se han recetado fármacos psiquiátricos a los pacientes sobre la base de que curan un desequilibrio químico. Sin embargo, no se ha demostrado que existen desequilibrios químicos en relación con ningún trastorno mental. Tampoco se dispone de ningún método para comprobar la presencia o ausencia de estos desequilibrios químicos. No es posible saber qué es un balance normal. Entonces, si es imposible determinar qué es un balance normal, ¿cómo vas a saber si hay un desbalance? Dr. David Burns, un profesor de psiquiatría en Stanford University, dice, muchos neurocientíficos ya no consideran válida la teoría de desequilibrio químico de la depresión y la ansiedad. Otro profesor de neurociencia en Harvard, que es, no sé si han escuchado de esa escuela, el desequilibrio químico es una especie de pensamiento del siglo pasado. Es mucho más complicado que eso. Esos no son cristianos. Esos son líderes en el área de psicología y psiquiatría. Un doctor del Psychiatric Times dice, se ha diagnosticado a pacientes con desequilibrios químicos a pesar de que no existe ninguna prueba que apoye tal afirmación y de que no hay una concepción real de cómo sería un equilibrio químico. Pues eso es lo que dije, pues ni siquiera saben que es normal, entonces ¿cómo van a tener eso? Otro dice, aunque los científicos llevan más de 40 años probando la validez de la teoría del desequilibrio químico y a pesar de que se han realizado literalmente miles de estudios, todavía no existe ninguna prueba directa que demuestre que la teoría es correcta. La teoría del desequilibrio químico en relación con cualquier trastorno de salud mental carece, por tanto, de fundamento, pero la creencia social en los desequilibrios químicos, debida en gran parte al eficaz marketing farmacéutico, sigue prevaleciendo hoy en día. Es que los médicos mismos dicen que pues la verdad no es probable, no podemos probar eso y no hay manera de probar, pero los negocios de farmacéuticos están promoviendo la idea y nosotros lo creemos. Otro dice,
Ese es el profesor de la historia de la psiquiatría en Princeton, en Europa. Un reduccionismo biológico simplista ha dominado cada vez más la psiquiatría. Hemos aprendido a atribuir las enfermedades mentales a una bioquímica cerebral defectuoso, a defectos de dopamina o una escasez de serotonina. Es una biobasura tan profundamente engañoso y científica como la psicobasura a la que sustituyó. Sí. Y eso es un informe del Congreso de los Estados Unidos, que se llama La biología de trastornos mentales, nuevos desarrollos en neurociencia. Dice, la investigación aún no ha identificado las causas biológicas específicas de ninguno de estos trastornos mentales. ¿Por qué tenemos tanta fe en desbalances químicas cuando no hay ninguna evidencia y ni siquiera es posible saber? ¿Por qué nos encanta esa información? Porque podemos convertirnos en víctimas. Ya no es mi culpa. Yo tengo un desbalance químico. Pero ni siquiera los psiquiatras ni los psicólogos de alto nivel creen que eso es una cosa. En conclusión, no importa la salud del cuerpo pues cualquier sea el estado del cuerpo, requiere una respuesta del corazón. Si el cuerpo está fuerte y saludable, el persona interior, el hombre interior puede alabar a Dios o puede estar orgulloso y independiente. Y si el cuerpo está enfermo, una persona puede regocijar y buscar su fortaleza en Dios o puede estar amargada en contra del Señor. Esas son las dos opciones. Las enfermedades son cosas que nos suceden, pero el pecado es algo que hacemos y por lo cual somos moralmente responsables. Sin embargo, el pecado puede sentirse como una enfermedad y ahí es donde tenemos un punto de contacto con el pensamiento secular. Y para terminar, otra cita. El cuerpo puede afectar el corazón, ya que los problemas corporales pueden ser obstáculos para la santidad y para la santificación personal. También pueden ser ocasiones para el pecado o pueden debilitar nuestra resistencia a la tentación. Sin embargo, los problemas corporales no son lo suficientemente poderosos como para hacernos pecar o como para evitar que vivamos por fe. Al cuerpo nunca se le atribuye una función propositiva, promotora ni ejecutiva en las Escrituras. Es un mediador que le da al corazón la capacidad de expresarse. El cuerpo puede estar débil y enfermo, pero no por eso es pecaminoso. Y eso realmente es donde vamos a concluir. El cuerpo sí nos impacta, el cuerpo nos influye, pero el cuerpo no es determinante. El cuerpo no puede forzarme a pecar. Y la próxima semana vamos a revisar el otro lado, cómo el espiritual afecta el cuerpo. Oremos. Dios, mi deseo es que en este año nuevo nosotros como iglesia podemos pensar bíblicamente acerca del cuerpo y del espíritu. Que podemos rechazar la tendencia de hacernos víctimas de cualquier cosa. Que podemos ser una iglesia que realmente acepta responsabilidad para nuestras decisiones morales. Que podemos arrepentirnos cuando es necesario. Y que podemos tratar las cosas como necesitan estar tratados. Ayúdanos a ver mejor las causas, las motivaciones por lo que hacemos. Y Dios, cuando tenemos la raíz bien claro, que podemos tratarlo de una manera adecuada. Ayúdanos, Dios, sufrir bien, que nosotros no seamos una iglesia con la meta de solo ser saludable. Porque eso no está prometido. En un mundo caído vamos a sufrir físicamente. Y ayúdanos a ser sabios
y tener discernimiento en cómo sufrir bien y cuándo buscamos una solución y cuándo aceptamos la mano del Señor sobre nosotros. Pero mi oración para esa congregación es que podemos sufrir bien para la gloria de Dios. Y eso es algo espiritual, aunque los problemas pueden ser físicos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.